Termino informándoles que una vez que terminó la sesión del Consejo Electoral en Estados Unidos y hubo una resolución que tomaron en favor de el señor Biden, una vez que se terminó ese proceso, por la noche envié una carta al señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América. Dice así, la leo porque me confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que en la noche se entregó y que ya la recibió, si no, no lo haría. La carta dice: estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América. Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de 9 años y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos. Nuestros países están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos los hermanan la historia, la economía y la cultura. Por ello, los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías. Tenemos la certeza. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la Tarde. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles 16 de diciembre del año 2020. Prácticamente entramos a la recta final de este mes, un mes y un año que ha sido trágico para este país en muchos aspectos. Más de 115,000, creo que ya alcanzamos la cifra de muertos por la pandemia del coronavirus, una mala estrategia del gobierno que ha causado miles y miles de muertos y que, bueno, la historia habrá de cobrarles cuentas a quienes actuaron de esta manera tan inmisericordia, que ha dejado sin familiares a miles y a miles de hogares. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, ¿qué es lo importante el día de hoy? Ya se dio a conocer después de que el sistema electoral de los Estados Unidos ya confirmó el triunfo de Joe Biden, el nuevo presidente demócrata de los Estados Unidos. Al fin, pues el presidente López Obrador se dignó a escribirle una carta que dio a conocer, porque dice que como ya la leyó Joe Biden, según le informó el canciller Marcelo Ebrard, pues se atrevió a darla a conocer. La carta que envió López Obrador, para muchos especialistas, es algo que llega pues ya algo tarde en una relación ya deteriorada, en una relación ya lastimada, que ha causado, por cierto, la salida
de Marta Bárcena, la embajadora de los Estados Unidos mexicanos en los Estados Unidos del país del norte o de nuestro vecino, los Estados Unidos de Norteamérica. Así que esta carta que dio a conocer el presidente, en donde le expresa su felicitación, en donde le dice que se conocieron hace 9 años, en donde le habla del tema migratorio que sostiene con el actual presidente Donald Trump, bueno, entre otras cosas más, pues dice y habla de que ojalá las relaciones entre ambas naciones pues sigan perdurando y que se sigan escuchando y que se sigan viendo bien. Eso es lo que hoy hemos escuchado a través del presidente, que nos ha dado a conocer lo que le escribió al mandatario, próximo ya mandatario, ya confirmado por el sistema electoral de los Estados Unidos, el mandatario o presidente electo Joe Biden. La carta que envió López Obrador a Joe Biden para reconocerlo como presidente electo de Estados Unidos resultó, en opinión de algunos especialistas en la materia, predecible y miope, además de vaticinar que se vienen 4 años gélidos en la relación Estados Unidos-mexicanos, porque en toda esta serie de lo que hemos de lo que ha sucedido en nuestro país, también se aprobó una ley para regular la permanencia, la intromisión o el desempeño que realizan agentes policíacos de Estados Unidos en nuestro país, que tienen que ver con el tema del narcotráfico. En este sistema que estamos viendo con López Obrador, en donde diariamente monta las mañaneras, también hubo varias cuestiones que pasan desapercibidas, como este tema que permite regular y que ya fue aprobado por el Senado, la intromisión o la permanencia o la gente de los Estados Unidos que están allá, de la gente de Estados Unidos que están aquí en nuestro país y en donde se pretende regular su permanencia. Bueno, es un tema que pasó desapercibido, pero que ya fue prácticamente aprobado en la Cámara de Senadores. Bueno, esta carta, que resulta predecible y miope para algunos especialistas, dan a conocer que se acercan años muy difíciles, 4 años muy difíciles, gélidos, fríos, en las relaciones entre México y Estados Unidos. Un mes después de las elecciones que llevaron al triunfo al presidente electo Joe Biden, López Obrador felicitó al candidato demócrata, luego de que el Consejo Electoral de los Estados Unidos ya resolvió de manera definitiva que era el ganador de la jornada electoral de noviembre. Al respecto, varios analistas, entre ellos Gabriel Guerra, presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados y articulista del Universal, señaló en sus redes sociales que hubiera sido mejor que no lo felicitara y que se vienen 4 años gélidos de relación México-Estados Unidos. Y sí es cierto, porque fíjese usted que de una u otra forma lo que le impedía a López Obrador felicitar a Joe Biden es esa lealtad que le guardaba a Donald Trump, y que hoy prácticamente, al darse a conocer que esto ya es una realidad, que Donald Trump no podrá seguir otros 4 años más ahí y que llega Joe Biden a la presidencia, pues bueno, el presidente López Obrador se ve obligado a hablarle y felicitar al presidente electo, pero hay algo que siempre en política es importante señalar. Desde un principio no se definió López Obrador, a pesar de que otros países ya lo habían hecho, pero la lealtad a Donald Trump lo ha perdido a este presidente, cuando hemos conocido también algunas expresiones del presidente López Obrador en algunos otros gobiernos, como por ejemplo de Venezuela, de Perú, de otros países que tienen un sistema de gobierno parecido al que él quiere implementar en nuestro país. Inmediatamente ha salido a decir que manda felicitaciones, felicita al presidente, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Estados Unidos, donde mantenemos y en donde nuestro país es estratégico en el tema económico, en este país que
que tiene una gran cercanía con Estados Unidos, en donde mantenemos incluso un tratado de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá, que mantienen nuestra economía, una de las mejores economías del mundo. Estamos hablando que de los 20 países mejor posicionados económicamente, o de los 20 países que tienen una mejor economía, México ocupa entre un 12º, un 13º lugar, que también se pone en riesgo con estas situaciones cuando hablamos de que Joe Biden puede ver una falta de respeto, una falta de tacto político, el que López Obrador no lo haya felicitado a tiempo. Algo que en política tiene mucho que ver y no sabemos hasta qué punto Joe Biden pueda cobrársela más adelante. Pero todo el mundo dice que vienen cosas difíciles que pueden ocasionar ruptura en ciertos temas que se vienen manejando económicos, la guerra contra el crimen organizado, la frontera que está llena de la Guardia Nacional, temas que tienen que ver, por ejemplo, con el paso de las drogas, de los migrantes, de los salvadoreños, hondureños, etcétera, etcétera, una serie de factores que se tenían pactados y que ahora Joe Biden, quién sabe cómo las verá, porque recuerde usted que Donald Trump y Joe Biden, principalmente Donald Trump, pues inició una guerra de declaraciones en contra de Joe Biden, y en esta guerra López Obrador pues prácticamente fue aliado de Donald Trump. Es algo que tenemos que analizar. Arturo Sarucán, embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, consultor internacional y también articulista del Universal, calificó la carta de López Obrador como predecible y miope. Es lo que dijo Arturo Sarucán. Hay que tomarla muy en cuenta. Y bueno, la verdad es que la carta que envió López Obrador, en donde le externó una felicitación, pero también le hace un llamado a que en su papel de presidente de Estados Unidos respete los principios de no intervención. No se necesita intervenir para poder fregarnos, si quieren, la vida en este país cuando Joe Biden asuma el poder. No sabemos cuál va a ser la actitud, esperemos que no sea de resentimiento ni de rencor, porque pues al final de cuentas nosotros los mexicanos dependemos de un presidente de la República que, si bien es cierto no ha hecho su trabajo adecuadamente, también hay que reconocer que de una u otra forma hasta cierto punto se mantuvo al margen, pero que esto nos va a afectar tarde o temprano porque no tuvo una definición. Y al final de cuentas también hay que decirlo, es el presidente de los mexicanos, queramos o no queramos, ¿no? Eso es una realidad que no podemos dejar de mirar o que ignoremos. Es una realidad, es presidente de todos los mexicanos. Las acciones que lleva el presidente López Obrador a todos nos inmiscuye, a todos nos afecta o a todos nos beneficia. Entonces, ojalá Joe Biden pues no vaya a ser tan canijo como dicen por ahí nosotros en nuestro lenguaje y nos vaya a afectar terriblemente. Sería una desgracia, aunque Joe Biden tiene un concepto muy diferente de Donald Trump con respecto a cómo ve a los migrantes, a los residentes, a los compatriotas, a nuestros paisanos que trabajan allá en los Estados Unidos. Bueno, López Obrador en esta carta le reconoce su postura a favor de los migrantes, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica. Por último, el presidente López Obrador confió en que próximamente se presente la oportunidad de hablar sobre el tema migratorio, el desarrollo de la región y otros asuntos. Le reitero, dice López Obrador, nuestra felicitación y le deseo la mejor de las suertes por el bien de su pueblo y de nuestras naciones. Es lo que dijo el presidente López Obrador. Y bueno, ahí están las columnas que hoy salen a la luz pública. El de Raimundo Riva Palacio, que escribe hoy en el Financiero, dice, pelearse con el gobierno de Estados Unidos, siempre pensó el presidente López Obrador, era un mal negocio, porque podría desbarrancar sus proyectos. Las cosas obviamente han cambiado. Decidió enfrentarse con el gobierno de Donald Trump al mismo tiempo de desdeñar al presidente electo
Joe Biden. El presidente mexicano debe sentirse muy seguro en la silla y con el control de todas las variables para que haya decidido quitarse la máscara y pelearse con los gringos, que en acciones, no en declaraciones, es lo que ha hecho. Su afinidad con Trump había obedecido al interés estratégico que no fuera a cruzarse en su proyecto de cambio, que para López Obrador resultó menos costoso que entregarle la soberanía en materia de migración y política de asilo, que cambió sepultando décadas de principios por una bolsa de aranceles acotados. Usted lo recordará que hasta aranceles nos querían imponer si no deteníamos a los migrantes, ¿no? E incluso nos convertimos en una especie de garita en donde, por ejemplo, los Estados Unidos sacaban a los migrantes y nos los ensartaban aquí en nuestro país. Todo eso tuvo que aceptarlo México, y a costa de que si no lo hacíamos, pues nos imponían aranceles. Bueno, López Obrador terminó cediendo. Así que dice Raimundo Riva Palacio, no obstante fue bastante extraño que después de todo lo cedido y el bono que le pagó al no reconocer la victoria electoral de Biden durante 41 días, apoyando la falsa acusación de fraude electoral al argumentar un símil con su propia experiencia en 2006, se peleara con su gobierno en el epílogo de su mandato. Bueno, no puede ser tan torpe, disparatado, ignorante el presidente de México para pelearse puerilmente con el gobierno de Estados Unidos, sabiendo que su servicio civil de carrera continuará en la siguiente administración. Es decir, los agravios seguirán después del 20 de enero. Al tiempo de haber maltratado a Biden, al negarse a reconocer su victoria hasta ayer, que ya decidió reconocerlo, donde en la carta de felicitación que le envió el lunes por la noche ratifica la línea que marcó desde la semana pasada. Quieren buenas relaciones, respeten la soberanía mexicana, lo que no hizo durante casi 2 años con Trump. Imagínese usted, Trump nos hizo como quiso. Esa es la verdad, ¿no? Ahora se lo señala como premisa básica de amistad y colaboración a Biden. Es lo que dice Raimundo Riva Palacio. Y bueno, en este contexto, hoy el presidente también anunció ya la designación de Esteban Moctezuma, secretario todavía de Educación, como el nuevo embajador de México en Estados Unidos. Marta Bárcena, la embajadora, tuvo que adelantar su jubilación. ¿Cuál fue el tema? El tema es que a López Obrador no le gusta que le contradigan, no le gustan que le digan las cosas que tienen que hacer, pero Marta Bárcenas, una embajadora de carrera, había entablado los diálogos, había entablado el puente para que el presidente diera o llevara a cabo una felicitación a Joe Biden. Nunca lo quiso hacer López Obrador. Marta Bárcena negoció todo esto, la dejaron colgada de la brocha, vieron mal que ella buscara el acercamiento, buscando también, valga la redundancia, una buena relación con los Estados Unidos, cosa que a López Obrador no le gustó. Y bueno, por ahí se hicieron o se viralizaron algunas cuestiones en las que ella o su marido también no estaba de acuerdo. Y un personaje, su marido, que se apellida Gutiérrez Canet, también un personaje conocido, pariente por cierto de la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez, en donde señalaba que López Obrador pues había desdeñado algunas sugerencias, que no estaba de acuerdo en la forma como estaba manejando Marcelo Ebrard la política exterior, no querían reconocer a Joe Biden. Y bueno, todo eso generó una tensión que al final López Obrador pidió la salida de la señora Marta Bárcena. Sin duda, algo que pues llama la atención en el marco de lo que está sucediendo con Estados Unidos y en la coyuntura en la que pues prácticamente se da la llegada ya irrefutable y diríamos ya sin duda de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero, si no mal recuerdo, que entra el gobierno allá de los Estados Unidos. Así están las cosas. Esteban Moctezuma será el nuevo embajador
de México en los Estados Unidos, un personaje ampliamente conocido. En la etapa de Ernesto Zedillo fue secretario de Gobernación, fue secretario general del PRI en el año 2001, luego se fue a presidir la fundación de Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, amigo del presidente, ayer odiado enemigo, hoy enemigo y aliado, y en esa coyuntura es como entró Esteban Moctezuma. Es realmente entendible que Ricardo Salinas Pliego haya apoyado económicamente también a la campaña de López Obrador, y bueno, esos son los pagos de factura. No hay nada nuevo bajo el sol que hoy vivimos en esta política a la mexicana. López Obrador informó que propondrá a Esteban Moctezuma, titular de Educación, como embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Marta Bárcena, quien anunció su retiro anticipado del servicio exterior. Pero ya le acabo de decir lo que generó su salida: una persona que no fue escuchada y que prácticamente pues estaba de florero, cosa que tampoco iba a permitir. Alzó la voz, no le gustó a López Obrador, y bueno, hoy se va Marta Bárcena, una persona que tenía años ya en el servicio exterior de carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El mandatario explicó que en tanto este nombramiento es propuesto y ratificado por el Senado, Bárcena será reconocida como embajadora eminente por la Cancillería Nacional, con el fin de agradecerle por sus servicios, sobre todo en el tiempo que nos ha representado en Estados Unidos con mucha dignidad. Bueno, es la salida que le da a Marta Bárcena López Obrador. Entendemos cómo es la política aquella al viejo estilo, que no se dice nada, ¿no? Así que bueno, eso es lo que estamos viendo. Está anunciado el cambio ya, la llegada del señor Esteban Moctezuma, secretario de Educación hasta el día de hoy. Así que eso es lo que está sucediendo. Y bueno, la verdad que a pesar del destiempo de la felicitación a Joe Biden, pues lo menos que Andrés Manuel López Obrador puede hacer hoy, pues es un oportuno reconocimiento público precisamente a Marta Bárcena, la embajadora en Estados Unidos, que se lo propuso desde hace mes y medio. De las escasas voces autorizadas, competentes y coherentes del gobierno de la 4T, la diplomática de carrera decidió retirarse luego de 43 años dedicados al servicio exterior. Experiencia, mucha experiencia, nada de improvisaciones, es la fórmula idónea para encabezar cualquier embajada, sobre todo pues esa que es la de Estados Unidos, la de México en Estados Unidos. De la señora, su camarada jubilado Hermilo López Basolo opina: poca gente del gobierno tiene su calibre. La salida ocurre cuando inicia la administración de Biden, a quien AMLO se le tardó tanto en felicitar, que ha sido el último, inclusive después de Putin, es cierto. Y eso que pues Putin es un presidente con todo el poder que tiene, hay serias diferencias también. Tardó, pero reconoció. Y a pesar de eso, López Obrador se esperó hasta lo último, como no queriendo aún todavía, ¿no? Digo, la verdad es que, pues, ¿qué se puede esperar de este señor? Pero también hay que decirlo, es nuestro presidente, ¿no? Ni hablar. Fue el último, incluso después de Putin, debido a una absurda extrapolación de la realidad mexicana y estadounidense. Su errónea percepción la mantuvo, pese a que Bárcena previno sobre las consecuencias de desdeñar a Biden, quien dispone de al menos 4 años para sacarse la espina. En la Casa Blanca, la señora mantuvo constantes encuentros con Jared Kushner, el yerno de Trump, que ha tenido a su cargo la relación con México en los principales temas bilaterales y en el Congreso. Aseguró el apoyo de los demócratas al TMEC, prioridad de la política exterior de López Obrador, que inició, hay que decirlo, Enrique Peña Nieto. Además, la riesgosa cena de López Obrador y un grupo de empresarios en esa residencia fue exitosa gracias a los oficios previos de la embajadora y su equipo. Pero el hecho de que le haya sugerido felicitar a Joe Biden, pues le costó el puesto a la señora Marta Bárcena, que después de 43 años, pues bueno, se va ya retirada de la carrera de
del Servicio Exterior Mexicano. Así están las cosas en este país que mientras se discuten cosas importantes, digámosle así, como las reformas al Banco de México, a la permanencia de los agentes policíacos encubiertos en nuestro país, mientras se discute tantos otros temas que solamente sirven a intereses particulares, no se discute ni se aprueba esa famosa austeridad de la que tanto hablaron al inicio de este gobierno, que incluso llegaba hasta los salarios, remuneraciones, rubros de la Cámara de Diputados y de Senadores. Usted lo recordará y lo recordará muy bien. Cuando este gobierno llegó al poder, dijo que iban a terminarse los exorbitantes salarios de los legisladores y de todos los funcionarios del gabinete. No ha sucedido así. La Cámara de Diputados, compuesta en su mayoría por Morena y sus aliados PT y Partido Encuentro Solidario hoy, no han movido absolutamente nada de esos rubros exorbitantes de salarios y de remuneraciones y prestaciones que no tienen razón de ser. Atención legislativa, apoyos por asistencia legislativa, todo eso dijeron los de Morena que se iba a terminar. Los diputados federales se aprobaron aproximadamente 338 millones de pesos de aguinaldo. Digo, habrá hogares en esta Navidad que no habrá ni siquiera frijol con gorgojo ni arroz, pero nuestros diputados, si quisieran, podrían irse hasta el extranjero a disfrutar sus vacaciones. Pero aquí en este país la gente se muere de hambre y estos parásitos que tenemos como diputados siguen cobrando enormes salarios, enormes, ofensivos, lastimosos, causan agravio y es una burla para este país que los diputados de Morena hasta este momento no hayan eliminado rubros que no tienen razón de ser, como el de asistencia legislativa, atención ciudadana, apoyo a sus informes de trabajos legislativos. No tienen ninguna razón de ser, pero ahí están en los apoyos o en el presupuesto que tienen los diputados. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle, por si usted no lo sabe, de todo el dinero que reciben los diputados, no pagan ni un solo peso de impuestos. Ellos no pagan impuestos. Este país es el país de las incongruencias. Todos pagamos impuestos, menos estos parásitos que tenemos ahí. Es vergonzoso, sinceramente, que vean por sus propios intereses y no de los intereses de los ciudadanos. Sinceramente, es algo muy, muy lastimoso. En fin, vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias por estar con nosotros. Regresamos.